Presentación del proyecto Diseño y desarrollo de un monitor de signos vitales basados en LabVIEW, presentado por Natalia Jiménez y Laura Martínez, estudiantes de Ingeniería Electrónica de octavo semestre en la Universidad Industrial de Santander. Este proyecto se hizo para la asignatura Introducción a la Bioingeniería y fuimos asesoradas por el profesor e ingeniero Jorge Quintero. Bueno, el proyecto básicamente es un monitor de signos vitales para la transmisión de las señales de electrocardiografía, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Estas señales son adquiridas de los puertos analógicos de un microcontrolador. Para este caso utilizamos la tarjeta Arduino Uno para ser transmitidos al computador. El algoritmo utilizado para la adquisición de datos se encuentra programado en LabVIEW 2016, mediante una serie de bloques, los cuales describen e interpretan las señales recibidas. El diseño del monitor consta de una ventana o indicador gráfica donde se mostrará la señal del electrocardiograma, indicadores numéricos para la visualización de los valores de la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto, el tiempo transcurrido del examen, edad del usuario, temperatura del usuario, lector del sensor de temperatura y un termómetro, el cual nos ayuda a ver de forma más interactiva la temperatura del usuario. Bueno, previamente esto se explicará conceptos básicos antes de explicar a fondo el proyecto. Entonces, ¿qué es un monitor de signos vitales? Es un aparato electromédico que es utilizado para el registro exacto de los signos vitales no invasivos en un mínimo de tiempo, el cual forma parte del equipo básico de la unidad de cuidados intensivos en un centro médico. Bueno, como este monitor de signos vitales, esto muestra la señal de electrocardiograma y esta representa los latidos del corazón, entonces se explica un poco qué es el corazón. Es un órgano que bombea la sangre a través del cuerpo por medio del sistema circulatorio para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono y otros desechos. Tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores que es la aurícula, las aurículas, y 2 inferiores que son los ventrículos. La aurícula derecha y el ventrículo derecho forman juntos lo que se llama el corazón derecho, y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo lo que se llama el corazón izquierdo. La función del corazón es vital para sobrevivir porque este suministra continuo oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. El ritmo cardíaco es la sucesión regular de sístole y diástole de la musculatura del corazón, la que en condiciones normales se contrae a razón de 70 a 75 veces por minuto. Esas serían las pulsaciones por minuto de un corazón sano y normal, no agitado ni relajado. Lo que se dice de sístole y diástole corresponden al movimiento del corazón cada vez que bombea la sangre. Entonces, algunas condiciones anormales del ritmo cardíaco que representan anomalías en el paciente son las arritmias, la taticardia y la bradicardia. Las arritmias es a lo que se le llama de manera general las dos siguientes. Esta es la aceleración, a lo que se le llamaría la taquicardia o el enlentecimiento del ritmo cardíaco, que es la bradicardia. Cuando se habla de la taquicardia, es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, y la bradicardia es la frecuencia cardíaca a menos de 50 latidos por minuto. Esto se muestra en unos equivalentes de pulsaciones por minuto, porque en el proyecto mostramos eso, las pulsaciones por minuto. Ahí se puede ver una gráfica de lo que es la diferencia entre las ondas cuando ocurre una arritmia, ya sea taquicardia o una bradicardia. Ahora, como en el proyecto, también tomamos la temperatura del usuario,
se explica un poco lo que ocurre en el cuerpo para la temperatura de él. Entonces, esto ocurre por el sistema termorregulador del cuerpo. Esto básicamente es el que mantiene constante la temperatura del cuerpo. Para esto existen múltiples mecanismos, pero están controlados por el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Es una estructura del cerebro de pequeño tamaño que se encuentra debajo del tálamo, como se puede visualizar un poco en la figura, y forma parte del suelo del tercer ventrículo del cerebro. La función principal del hipotálamo es mantener la homeostasis o equilibrio de todo el cuerpo, incluyendo la temperatura. Esta estructura desempeña una multitud de funciones esenciales para un normal funcionamiento del organismo. Entonces, el encargado de mantener regulada la temperatura del cuerpo es el hipotálamo. Ahora, la temperatura corporal normal promedio aceptada es generalmente de 37 grados centígrados, aunque algunos estudios han demostrado que la temperatura corporal normal puede tener un amplio rango que se va desde 36.1 grados centígrados hasta 37.2 grados centígrados. Hay dos anomalías respecto a la temperatura que puede tener el cuerpo humano. La primera se llama hipertermia o insolación, que es un aumento de la temperatura por encima de 37 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. Y la segunda es la hipotermia, que es el descenso involuntario de la temperatura corporal que va por debajo de 35 grados centígrados. Bueno, nuestro proyecto en un diagrama de bloques muy general se puede mostrar de la siguiente manera. Primero, la adquisición analógica de las señales, tanto del corazón, que es el electrocardiograma, y el de temperatura corporal. Luego se hace la transmisión de las señales por Arduino Uno y se pasa a la visualización y monitoreo de las señales por medio de la plataforma LabVIEW. En esta parte se muestra el esquemático del circuito electrónico que usamos para este proyecto. Entonces, a manera general, tenemos el INA 128 en la primera parte del circuito. Luego tenemos un filtro notch, luego un filtro pasabajas que lleva la señal a un sumador inversor y finalmente a un amplificador inversor para dar salida la señal al Arduino Uno en nuestro caso. Para explicar un poco más específicamente lo que fue la construcción de este circuito, entonces en el amplificador instrumental que nosotros usamos el INA 128 porque es el más usado en las aplicaciones médicas. Entonces, para la construcción de esta fue necesario tener en cuenta algunas características. Para amplificar la señal del electrocardiograma de unos pocos milivolts y atenuar drásticamente los ruidos de 60 Hz, es muy útil el INA 128 para obtener una ganancia de 100. En el filtro notch de 60 Hz, este filtro de muesca de 60 Hz es muy importante en el circuito, ya que limpia la frecuencia que sale de la fuente de voltaje de AC. Para este filtro se utilizó un amplificador TL084 con una frecuencia de rechazo de 40 Hz. Luego, en el filtro pasabajas, los cuales solamente dejan pasar señales en frecuencias menores a una frecuencia de corte establecida por nosotros, este filtro se agregó en el caso de que se detecten frecuencias más bajas como el movimiento de los electrodos. Este limpia la señal, es básicamente para quitar ruido que es producido por los elementos que se usan en la experimentación. En la etapa del amplificador sumador inversor,
Esta es muy útil porque detecta que los pequeños componentes estén alterando la señal de salida del amplificador instrumental, en este caso INA 128. Por lo que necesitamos una tapa de compensación, pues para poder compensarlo. Luego, en el amplificador inversor, ampliará enormemente la pequeña señal de la última tapa, lo que facilita su visualización. También se usó para voltear la señal a su posición original y completar la ganancia mínima. Para la construcción de este amplificador inversor se utilizó un TL084 con una ganancia de 2.2. La elección de resistencias o capacitores en cada una de las etapas se hizo a partir de cada una de las ganancias que se necesitaba. Aquí se puede ver ya el circuito montado en la protoboard, el que fue mostrado anteriormente de manera esquemática. Aquí ya se ve la construcción en la protoboard. Este fue el circuito que usamos para este proyecto y para la experimentación. En la parte final, en la parte derecha, ahí se hacía la conexión para el Arduino. Entonces la salida del circuito se conectaba a la entrada del Arduino y se conectaba a la tierra. Aquí se puede ver como la segunda parte del circuito de experimentación, que es la conexión al Arduino. Y del Arduino pues pasaba a conectarse con un computador para poder visualizar la señal en el interfaz LabVIEW. Ahora, para poder mostrar la señal en la interfaz LabVIEW fue necesario una programación. Aunque previo a esto es necesario aclarar que la parte de la medición de la temperatura, el sensado de la temperatura corporal se realizó mediante el uso de sensores LM35, el cual fue conectado directamente a los terminales analógicas del Arduino Uno, donde mediante el software que más adelante explicaré, LabVIEW se amplificó la señal recibida por el sensor. Algunas especificaciones del LM35 para entender un poco cómo es el uso en este tipo de experimentación. Este es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 grado Celsius. Su rango de medición abarca desde menos 55 grados centígrados hasta 150. La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10 milivolts, donde LabVIEW representa valores obtenidos del LM35 en voltios. Por ende, para la impresión en grados Celsius hay que tener en cuenta que 1 grado Celsius son 10 milivolts. Ahora sí, se puede explicar la programación que se hizo en LabVIEW para lograr mostrar la señal en el monitor. Para esto se realizaron dos comparaciones de nivel, básicamente para la señal del electrocardiograma, la cual permitió realizar el cálculo de la frecuencia cardíaca calculando por medio de la edad del paciente una frecuencia máxima igual a 209 menos 0.7 por la edad a quien se le hace el examen. Para la señal de temperatura, con el factor obtenido de la relación lineal del sensor utilizado como anteriormente mencioné, el LM35 se multiplicó por la temperatura del sensor con el factor 100 y se obtuvo la temperatura corporal del usuario. En esta imagen podemos ver en la parte de arriba la lectura del sensor del LM35 donde bota el valor de la temperatura en los cuadros correspondientes donde dice termómetro. Y en la parte de abajo podemos ver
lo que corresponde a donde se ingresa la edad del usuario y los cálculos que se realizan para poder eh, mostrar las pulsaciones por minuto. Finalmente, algunas conclusiones experimentales que pudimos sacar al realizar este proyecto fue que el desarrollo de usando pues un monitor en interfaz LabVIEW facilita mucho el uso para el usuario, así como el procesamiento y despliegue de las señales adquiridas para tener una integración de un solo dispositivo, como lo es la tarjeta de adquisición de datos Arduino Uno. Y como segunda conclusión es que para obtener una señal más óptima en el electrocardiograma fue necesario colocar un filtro notch para que eliminara el ruido de 60 Hz, pues la mayor parte, y el amplificador sumador. En este la salida está dada por una combinación lineal de cada una de las entradas. Mediante este circuito es posible sumar algebraicamente los voltajes de cada una de las entradas multiplicado por un factor de ganancia constante, esto siendo muy útil para detectar que los pequeños componentes de DC están alterando la señal de salida del amplificador instrumental y lo compensa dando un resultado más óptimo a la señal de salida. Y la conclusión más importante es que el desarrollo de este proyecto de fin de curso contribuyó a nuestra formación profesional como ingenieras electrónicas, ya que fue necesario el uso continuo del Arduino Uno y lo más importante, aprender cómo programar en el interfaz LabVIEW, lo cual es muy útil para nosotros como ingenieras y ya que fue necesario la práctica de esta, pues aprendimos mucho acerca de esta. Ya, ya. Y la pantalla de computador también.